Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar. Las recientes decisiones de Donald Trump en relación a la ONU. Y bueno, cómo estas decisiones están impactando la política exterior de Estados Unidos. Sí, exacto. Tenemos un artículo periodístico que detalla esas decisiones y bueno, pues sus posibles repercusiones. Lo interesante es que algunas de estas acciones nos recuerdan a la primera administración Trump. Ajá, parece que hay algunos patrones recurrentes. Para quienes no estén al tanto, ¿podrías darnos un resumen de lo que está pasando? Claro. Trump firmó un decreto que retira a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también prohíbe futuras asignaciones presupuestarias a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Es a la UNRWA. Ok. Estas son decisiones con mucho peso, ¿no? ¿Cuáles son las razones que se están dando para tomar estas medidas? Bueno, según la Casa Blanca, el Consejo de Derechos Humanos tiene un sesgo sistemático contra Israel y protege gobiernos con historiales de violaciones de derechos humanos, como por ejemplo Cuba e Irán. En cuanto a la UNRWA, se le acusa de ayudar a terroristas de Hamas. Entiendo. Pero esto significa que estamos viendo un cambio radical en la política exterior estadounidense. Bueno, hay que recordar que Trump ya había retirado a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos durante su primera administración. Esta acción se alinea con la postura de George W. Bush, mientras que Obama y Biden optaron por intentar reformar el Consejo desde adentro. Es un debate constante en la política exterior de Estados Unidos, ¿no? ¿Es mejor trabajar desde dentro del sistema o denunciarlo desde afuera? Es cierto, hay un precedente histórico aquí. ¿Y qué hay de la UNRWA? Ya se habían recortado fondos anteriormente. Sí. La administración Biden había suspendido la financiación a la UNRWA después de que se revelara que algunos de sus empleados estuvieron involucrados en el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023. Entonces Trump está retomando una línea más dura con esas organizaciones internacionales. ¿Qué implicaciones podría tener esto en el panorama global? Bueno, la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos podría afectar la supervisión de los derechos humanos a nivel mundial. Algunos defienden el papel del Consejo, argumentando que a pesar de sus imperfecciones juega un papel importante en la denuncia de abusos y en la promoción de la rendición de cuentas. Pero otros critican su ineficacia y posibles sesgos, sosteniendo que la membresía de Estados Unidos en el Consejo le da una falsa legitimidad a un organismo que, según ellos, es irreformable. Es un tema complejo sin duda. Y en cuanto a la UNRWA, ¿cómo afectará el corte de fondos a la población de Gaza, que ya está en una situación tan vulnerable? Bueno, la UNRWA es una fuente principal de ayuda para los refugiados palestinos en Gaza, proporcionando alimentos, atención médica y educación a millones de personas. El corte de fondos podría tener consecuencias humanitarias devastadoras. Sin embargo, quienes apoyan esta decisión argumentan que la UNRWA es una organización ineficiente y corrupta, y que sus fondos a menudo terminan en manos de grupos terroristas como Hamas. Es una acusación muy seria. Hay evidencia que respalde esa afirmación. Bueno, la administración Trump ha señalado que algunos empleados de la UNRWA han estado involucrados en actividades terroristas y que la organización no ha hecho lo suficiente para prevenir este tipo de situaciones. Pero la UNRWA ha negado estas acusaciones y ha afirmado que está comprometida con la neutralidad y la imparcialidad. Es una situación muy compleja, con argumentos válidos en ambos lados. Claro, no es una situación fácil de resolver. El artículo también menciona que Trump ordenó una revisión de la participación de Estados Unidos en otros organismos internacionales. Exactamente. El decreto instruye al secretario de Estado, Anthony Blinken, a revisar la participación de Estados Unidos en organismos que promuevan sentimientos radicales o antiamericanos, la UNESCO, de la cual Estados Unidos se retiró en 2019. Es un ejemplo. Parece que Trump está adoptando una postura bastante negacionista, ¿no? Algunos lo interpretan así. La administración argumenta que estas medidas buscan proteger los intereses nacionales de Estados Unidos y asegurar que los fondos se destinen a programas que los beneficien directamente. Argumentan que el dinero de los contribuyentes estadounidenses debería utilizarse de manera más eficiente y solo para programas que beneficien directamente a Estados Unidos. Ya veo. Y hablando de eso, ¿cómo encaja la visita de Benjamin Netanyahu a Washington en todo esto? La visita de Netanyahu es la primera de un líder extranjero, desde el regreso de Trump a la presidencia. Eso es significativo. Sin duda, resalta la fuerte alianza entre Estados Unidos e Israel, una alianza que se fortaleció con los acuerdos de Abraham. Cierto. Y el artículo menciona algunos ejemplos específicos de programas financiados por USAID, que la administración Trump considera cuestionables. Así es. Estados Unidos ha destinado fondos a programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión en países como Serbia, Irlanda y Colombia. Incluso se menciona un cómic trans en Perú. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha calificado estos gastos como una locura.
Es interesante ver cómo la administración Trump está utilizando estos ejemplos para justificar su postura sobre el gasto público y la promoción de los intereses nacionales. Exactamente. Argumentan que el dinero de los contribuyentes estadounidenses debería utilizarse de manera más eficiente y solo para programas que benefician directamente a Estados Unidos. Pero por supuesto esto plantea la pregunta, ¿cuáles son realmente esos intereses nacionales y quién los define? Una pregunta importante. Entonces, estamos viendo un cambio en la forma en que Estados Unidos se relaciona con las organizaciones internacionales y cómo se priorizan los fondos para la ayuda exterior. ¿Qué te parece si recapitulamos los puntos clave que hemos discutido hasta ahora, antes de profundizar en las implicaciones de todo esto? Me parece una excelente idea. Para resumir, Trump ha retirado a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ha cortado los fondos a la UNRWA, argumentando sesgos contra Israel y apoyo al terrorismo. Correcto. Y también ha ordenado una revisión de la participación de Estados Unidos en otros organismos internacionales, buscando aquellos que promuevan sentimientos radicales o antiamericanos. Exacto. Y todo esto coincide con la visita de Netanyahu a Washington, lo que subraya la fuerte alianza entre Estados Unidos e Israel. Precisamente. Estas decisiones, aunque no son totalmente nuevas, marcan un retorno a una postura más aislacionista y proteccionista por parte de Estados Unidos. Sin duda. Y las implicaciones de estas acciones podrían ser significativas, tanto para la política exterior de Estados Unidos como para la situación en Gaza y el futuro de los organismos internacionales. En la próxima parte de The Deep Dive analizaremos esas implicaciones con más detalle. No te la pierdas. Retomemos nuestra conversación sobre las decisiones de Trump y sus implicaciones. Empecemos con la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Claro, este es un tema que genera mucha controversia, ¿no? Algunos dicen que es un movimiento necesario, otros que es un error garrafal. ¿Cuáles son los principales argumentos a favor y en contra de esta decisión? Bueno, como mencionamos antes, los críticos de la decisión argumentan que la retirada de Estados Unidos debilita al Consejo y afecta su capacidad para supervisar los derechos humanos a nivel global. Argumentan que a pesar de sus imperfecciones, el Consejo juega un papel importante en la denuncia de abusos y en la promoción de la rendición de cuentas. La presencia de Estados Unidos, aunque crítica, le daba cierta legitimidad y poder de influencia. Claro, como si al estar dentro pudieran ejercer presión para que el Consejo mejorara. Exactamente. Por otro lado, los que apoyan la decisión de Trump argumentan que el Consejo se ha vuelto ineficaz y está dominado por países con malos historiales en materia de derechos humanos. Sostienen que la membresía de Estados Unidos en el Consejo le da una falsa legitimidad a un organismo que, según ellos, es irreformable. Su argumento es, ¿para qué seguir formando parte de algo que no funciona? Entiendo. Es un debate sobre si es mejor intentar reformar el Consejo desde dentro o si es mejor retirarse y denunciar desde afuera. Precisamente. Y este debate no es nuevo. Recordemos que George W. Bush también retiró a Estados Unidos del Consejo en su momento, mientras que Obama y Biden optaron por una estrategia de participación y reforma. Es una tensión constante en la política exterior estadounidense. Cierto, es un tema recurrente. En cuanto a la UNRWA, ¿cuáles son las principales preocupaciones sobre el corte de fondos? Bueno, la UNRWA es la principal fuente de ayuda para los refugiados palestinos en Gaza y el corte de fondos podría tener consecuencias humanitarias devastadoras. Millones de personas dependen de la UNRWA para obtener alimentos, atención médica y educación. El impacto de esta decisión se sentiría directamente en la vida de la población más vulnerable de Gaza. Es decir, que mientras algunos ven esto como una medida contra el terrorismo, otros lo ven como un castigo a la población civil que ya sufre las consecuencias del conflicto. Exactamente. Sin embargo, los defensores del corte de fondos argumentan que la UNRWA es una organización ineficiente y corrupta y que sus fondos a menudo terminan en manos de grupos terroristas como Hamas. Dicen que la ayuda humanitaria debe ser transparente y llegar a quienes realmente la necesitan sin financiar indirectamente a grupos que perpetran la violencia. Es una acusación muy grave. Hay evidencia que respalde esa afirmación. Bueno, la administración Trump ha señalado que algunos empleados de la UNRWA han estado involucrados en actividades terroristas y que la organización no ha hecho lo suficiente para prevenir este tipo de situaciones. Sin embargo, la UNRWA ha negado estas acusaciones y ha afirmado que está comprometida con la neutralidad y la imparcialidad. Es un tema complejo y delicado. Por un lado está la necesidad de brindar ayuda humanitaria a una población que la necesita desesperadamente. Por otro lado están las preocupaciones sobre la corrupción y el posible desvío de fondos a grupos terroristas.
Ciertamente no hay respuestas fáciles. Y esta idea de revisar la participación de Estados Unidos en otros organismos internacionales, ¿qué implicaciones podría tener? Bueno, esta revisión, que se centrará en organizaciones que promuevan sentimientos radicales o antiamericanos, podría llevar a la retirada de Estados Unidos de un número significativo de organismos internacionales. Algunos expertos advierten que esto podría aislar aún más a Estados Unidos en el escenario global y debilitar su capacidad para influir en los asuntos internacionales. Es decir, que Estados Unidos, al retirarse de estos organismos, perdería su voz y su voto en decisiones importantes. Exactamente. Y esto podría tener consecuencias negativas en una amplia gama de temas, desde el cambio climático hasta la seguridad global. La pregunta es, ¿puede Estados Unidos permitirse el lujo de estar ausente en estas conversaciones globales? Es una buena pregunta. Parece que la decisión de Trump de priorizar los intereses nacionales de Estados Unidos podría tener un costo significativo en términos de cooperación e influencia global. Hablando del contexto político, mencionamos la visita de Netanyahu. ¿Cómo se relaciona esto con las decisiones de Trump? La visita de Netanyahu, la primera de un líder extranjero desde el regreso de Trump a la presidencia, resalta la importancia que la administración Trump le da a la alianza con Israel. Esta alianza, que ya era fuerte, se ha fortalecido aún más con los acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes. Cierto, los acuerdos de Abraham fueron un logro importante de la política exterior de Trump. Podríamos decir entonces que las decisiones de Trump sobre la ONU y la UNRWA también buscan fortalecer la posición de Israel en la región. Es una interpretación posible. Al retirar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos, que ha sido crítico con Israel en el pasado, y al cortar los fondos a la UNRWA, que ha sido acusada de apoyar a grupos terroristas palestinos, Trump está enviando un mensaje claro de apoyo a Israel. Algunos argumentan que esto forma parte de una estrategia más amplia para aislar a los palestinos y debilitar su posición en las negociaciones de paz. Interesante. Y todo esto se enmarca en el enfoque de Trump en los intereses nacionales de Estados Unidos. Exactamente. Trump ha argumentado repetidamente que Estados Unidos ha sido demasiado generoso con otros países y que ha descuidado sus propios intereses. Esta visión se refleja en su decisión de revisar la participación de Estados Unidos en organismos internacionales y de recortar fondos para programas de ayuda exterior. En esencia, su argumento es que el dinero de los contribuyentes estadounidenses debe utilizarse para beneficiar a los estadounidenses, no a otros países. Es una visión del mundo bastante diferente a la de las administraciones anteriores. Sin duda, y es una visión que está teniendo un impacto significativo en la política exterior de Estados Unidos. Algunos la ven como una corrección necesaria, mientras que otros la ven como un peligroso paso hacia el aislacionismo. La pregunta es, ¿hacia dónde se dirige Estados Unidos en el escenario global? Una pregunta clave que intentaremos responder en la próxima parte de Deep Dive. No te la pierdas, hemos analizado las decisiones de Trump, las controversias que generan y sus posibles consecuencias a corto plazo. Pero ahora me gustaría enfocarme en el panorama general. ¿Cómo podrían estas decisiones remodelar el papel de Estados Unidos en el mundo a largo plazo? Es una pregunta fundamental. Algunos expertos argumentan que estas acciones son un síntoma de un cambio más amplio en la política exterior estadounidense, una desviación del multilateralismo y un giro hacia el aislacionismo. Es decir, que Estados Unidos estaría dejando de lado su papel tradicional de líder global y adoptando una postura más centrada en sí mismo. Exactamente. Y esto podría tener consecuencias significativas para el orden internacional. Podríamos ver un mundo más fragmentado, con menos cooperación internacional y un mayor riesgo de conflictos. Si Estados Unidos se retira, ¿quién llenará ese vacío de liderazgo? ¿Habrá un nuevo orden mundial o será un caos multipolar? Son preguntas difíciles pero importantes. Es una perspectiva preocupante. ¿Hay quienes vean algún aspecto positivo en estas decisiones? Por supuesto. Algunos argumentan que el enfoque de Trump, aunque pueda parecer brusco, es necesario para corregir el rumbo de la política exterior estadounidense. Sostienen que Estados Unidos ha sido demasiado complaciente con otros países y que ha permitido que se aprovechen de su generosidad. Argumentan que este tipo de realismo en política exterior es necesario para proteger los intereses de Estados Unidos en un mundo cada vez más competitivo. Entiendo. Es decir, que ven esto como una forma de reafirmar la soberanía de Estados Unidos y de defender sus intereses nacionales de manera más enérgica. Precisamente. Y argumentan que a largo plazo, esto podría conducir a un mundo más estable y equilibrado, donde Estados Unidos ya no tenga que cargar con el peso de la seguridad global. Su argumento es que si cada país se enfoca en sus propios intereses, al final todos estarán mejor. Es una perspectiva interesante, aunque no exenta de riesgos. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos una continuación de esta tendencia o un cambio de rumbo con la próxima administración? Es difícil predecir el futuro. Pero las decisiones de Trump han sentado un precedente importante. Es probable que el debate sobre el papel de Estados Unidos en el mundo y la mejor manera de defender sus intereses continúe durante muchos años.
Mucho dependerá de quién gane las próximas elecciones presidenciales y de cómo decida abordar estos complejos desafíos. Ciertamente estas decisiones han generado un debate intenso y complejo, con implicaciones que van mucho más allá de la política exterior de Estados Unidos. Absolutamente. Y es importante que sigamos reflexionando sobre las diferentes perspectivas y que consideremos cuidadosamente las posibles consecuencias a largo plazo. El futuro del orden internacional, la estabilidad global y la seguridad de millones de personas dependen de las decisiones que se tomen en los próximos años. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel que jugar en la configuración del mundo en el que queremos vivir. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el complejo mundo de la política exterior. Esperamos que te haya dado mucho que pensar y que te motive a seguir explorando este tema tan crucial. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo. Recuerda, informarse es el primer paso para poder participar en el debate y contribuir a la construcción de un mundo mejor. Hasta la próxima inmersión.